¿Ustedes están obsesionados con tomar mucha agua todos los días o preocupados porque no toman suficiente? Seguramente han visto en redes sociales, incluyendo TikTok, este reto de The 30 Day Gallon Challenge, que es un reto de tomar 4.5 litros de agua al día. Está de regreso con nosotros una de las mejores nefrólogas del país, Magdalena Madero, que nos va a explicar por qué sí puedes tomar demasiada agua y qué es la hiponatremia. Yo decía antes del corte que a mí me da mucha risa que muchos creen que con agua se resuelve todo y que el agua, como es un líquido tan inocuo, no puede causar daños a tu salud. Luego entonces, después de ver este 30 Day Gallon Challenge en TikTok, dije, qué peligro y hay que hablar de esto. Fui a retraer, porque ya había venido al programa. Se los digo, es una de las mejores nefrólogas del país. Sin duda, una de las más reconocidas, Magdalena Madero, que es especialista en nefrología en el Centro Médico ABC. Fue chairman de la Sociedad Internacional de Nefrología para Latinoamérica y miembro del Comité Ejecutivo del Kidney Disease Improving Global Outcomes, para hablar de algo que se llama hiponatremia. Es que, ¿cómo nos reíamos? Oye, tengo acné, es que toma agua, hija. Oye, no sé, es el dolor de cabeza, es que estás deshidratada. Te digo algo, no tomas suficiente agua. Oye, te vas mañana de viaje, acuérdate de tomar agua en el avión. ¿Tú qué opinas? Hola Marta, un placer estar contigo otra vez y con tus cuentavientes. Sí, es increíble, ¿no? Y además, pues cada vez más con estas redes sociales y difusión se hacen de pronto retos en donde uno dice, bueno, es que la ignorancia humana puede ser infinita, ¿no? La ignorancia es atrevida. Atrevida, ¿no? Y yo de esto he hablado mucho, ¿no? Es decir, ¿por qué es que ahora todo mundo tiene credenciales de médico, de psicólogo, de psiquiatra, de endocrinólogo, de nefrólogo, ¿no? Ahora con las redes sociales tenemos mucha gente que no debería estar dando este tipo de consejos. Claro. ¿Qué pasa con estos challenges? A ver, les explico un poquito. La hiponatremia significa tener un sodio bajo en sangre, ¿no? Tener un sodio abajo de 135 miliequivalentes por litro. Y esto es raro que ocurra, pero no tan raro. Es decir, cuando uno ve los trastornos electrolíticos que existe, el sodio bajo es el más común de todos. Y mucho más que trastornos del potasio, del calcio, del magnesio, de cualquier otro. O sea, es el trastorno electrolítico más común, es el trastorno electrolítico menos entendido, ¿no? Es el coco de los internistas, es el coco de muchos nefrólogos. Yo llevo enseñando trastornos del sodio desde que, pues hace muchos años, desde que estaba en Boston, a mis alumnos de la Escuela de Medicina. Y a ver, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Con estos retos? Pues que uno se llena de agua. El problema del sodio bajo no es tanto de que el sodio esté bajo, sino que hay un exceso de agua que diluye, ¿no?, la sangre. Y esto, la gravedad de esto es que el riñón es sumamente inteligente y puede excretar esa agua libre, pero le tienes que dar tiempo para que esto ocurra. Si tú te tomas 7 litros de agua en una hora, y especialmente si no comes nada, ¿no?, la capacidad de ese riñón de excretar agua, pues no va a ser tan alta, y entonces te vas a, como se dirá, inundar de agua, y eso hace que tus células se hinchen, ¿no? Y el problema más grande son las neuronas, porque pues nosotros tenemos una cabeza con un cráneo y pues no hay suficiente espacio para que esas células se hinchen. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se empieza a edematizar el cerebro y empieza a generar síntomas, ¿no?, que pueden empezar desde síntomas leves como náusea, confusión, hasta tener convulsiones, coma y muerte. Entonces, ese reto de 4 litros o 5 litros de agua en una hora, pues es totalmente ilógico. Además, hay muchos mitos, ¿no? Y creo que mucho está dado por la mercadotecnia, Marta. Te dicen, tienes que tomar 2 litros de agua al día y vamos con el challenge y cuánto llevas de este challenge. Y la realidad es que para las únicas situaciones para las que tienes que tomar mucha agua en la vida es cuando tienes piedras en los riñones, ¿no? Y básicamente, ¿no? O sea, tu cuerpo es muy sabio. Para todos ustedes que están escuchando esto, que no padecen de sed y que saben en su corazón que no están tomando ni cerca de 2.5 litros de agua, que es lo que todo el mundo dice que uno debe de tomar todos los días. A ver, Magdalena, explica, ¿cuánta agua debe de tomar un ser humano? Pues si no son 2.5. De acuerdo a sus necesidades. A ver, la sed es
mecanismo sumamente potente. La sed se estimula por una hormona que se llama hormona antidiurética, ¿no? Uh-huh. Y esta hormona antidiurética se secreta cuando sube la osmolaridad sérica, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando sube la osmolaridad en sangre, pues uno empieza a tener muchísima sed y es un estímulo para tomar agua, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay personas que no tienen este estímulo de sed, por ejemplo, viejitos, ¿no? Y gente que a lo mejor tiene un trastorno psiquiátrico, entonces hay que tener cuidado con ellos y sí darles agua, ¿no? Porque obviamente la deshidratación ocurre, ¿no? Pero cosas muy importantes es, alguien que está haciendo mucho ejercicio, pues esa persona sí necesita agua, pero no necesita agua y necesita sodio, ¿no? Y yo les pongo este ejemplo, los corredores de maratones pueden tener hasta el 18% tener hiponatremia al terminar un maratón, ¿no? Y es interesante porque los corredores, los peores corredores, digamos, los que corren arriba de 4 horas un maratón, son los que más riesgo tienen de hacer hiponatremia, porque además de que se están hidratando solamente con agua, hay otros estímulos en su cuerpo que hacen que se secrete esta hormona antidiurética, como la náusea, el dolor, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos que se toman así como si fueran chiclosos. Y entonces eso hace que el riñón no pueda excretar esa agua libre y se intoxican con agua. Y yo no sé si ustedes han visto, pero hay corredores de maratones que al final de la meta les tienen que poner solución hipertónica con sodio porque si no se pueden morir. Porque esto además mucho tiene que ver en qué tan rápido ocurre. Si tú tienes hiponatremia que ocurre en unas horas, el riesgo es mayor y tu cuerpo no se va a adaptar, especialmente tus neuronas, a que si tienes hiponatremia que desarrollas en más de 48 horas. Ok, nada más déjame ver si entendí esta clase de nefrología, ¿ok? Que es algo que te puede dar cuando tomas demasiada agua. Es literal una intoxicación del cuerpo por agua que cuando tienes tanta, diluye la cantidad de sodio que tienes en tu sistema, fundamental para funcionar como ser humano. Eso es hiponatremia y claro que te puede dar. La pregunta obligada para Magdalena es, oye, para los que nunca tenemos sed, y dices que la sed es un gran filtro indicador, ¿cómo sabemos que estamos suficientemente hidratados? Porque dijiste, es que depende de cada quien. No, danos una tabla, hija. Bueno, Marta, pues mira, uno de los mejores indicadores es ver el color de la orina, ¿no? Si tú haces pipí transparente, definitivamente no necesitas más agua, ¿no? Ajá. Si haces pipí, ¿no? Color café, ajá, o amarillo muy oscuro, sí, entonces probablemente necesites un poco más de agua, ¿no? El cuerpo es sumamente sabio, ¿no? Y esto de desintoxicar el cuerpo a mí me pone como de muy mal humor. El cuerpo se desintoxica solo. No tienes que tomar licuados ni 5 litros de agua para desintoxicarlo. Eso no existe, ¿no? Entonces, la sed es el principal mecanismo. Y si tú estás viendo, a ver, si estás en un lugar caliente, estás haciendo ejercicio, estás sudando y tu orina está concentrada, claramente tienes que tomar agua, ¿no? El problema aquí ocurre en gente que tiene más riesgo de desarrollar hiponatremia. No todos tenemos el mismo riesgo. A ver, ¿quiénes son los riesgo? Que tienen más riesgo? Mujeres que tienen trastornos de alimentación, ¿no? Donde comen muy poco y entonces toman mucha agua. Si tú comes sal, ¿no? Y proteínas y tomas agua, esos 4.5 litros en un día, no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? El problema es tomar 5 litros en una hora y no tomar absolutamente nada de solutos, que son solutos, proteínas y sal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el problema. ¿Quiénes son? Mujeres de tamaño pequeño, ancianas, gente que está tomando diuréticos, especialmente hidroclorotiazida o clortalidona, que son los diuréticos más comunes que utilizamos para tratar la presión arterial alta. Gente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene cirrosis, que tiene insuficiencia renal. Son personas que tienen mucho más riesgo. Y trastornos psiquiátricos. Hay una condición que se excogénica polidipsia psicogénica, en donde los pacientes están tomando agua como locos, no comen nada, y tienen un riesgo porque envenenan la capacidad que tiene el riñón de excretar agua libre y se están quedando con esa agua simplemente porque la velocidad de ingesta es mayor a la velocidad de excreción. Y estos pacientes pues tienen mucho riesgo. Aguas. Cuando hay un paciente con hiponatremia es una emergencia. Estos pacientes tienen que ir al hospital si tienen síntomas y se tienen que tratar por un especialista. No cualquiera puede manejar una hiponatremia porque hay un riesgo de edema cerebral, pero si esto se corrige muy rápido, hay un riesgo de una condición que se llama desmielinización osmótica, en donde puedes quedar cuadrapléjico para siempre, ¿no? Okay. Entonces, aguas. A ver, ¿cuántas veces han oído de que si estás volando hay que estar tomando agua porque el avión deshidrata? Cuéntales la historia de la sobrecargo. Pues
me consultan un día por una paciente hospitalizada en terapia intensiva que era sobrecargo de British Airways, venía volando de Londres a México y claramente, como a todas las azafatas, se les dice que deben de tomar mucha agua. Esta azafata en especial tenía este riesgo de que estaba tomando un diurético tiacídico que se lo acababan de iniciar una semana antes del vuelo. Entonces, entre la combinación de ese diurético y tomar mucha agua, empezó a sentirse muy mal durante el vuelo, con náusea, confusión, aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México y convulsionó. Llegó al hospital con un sodio de 108, hubo que intubarla y pues corregirle eso. Afortunadamente, pues se hizo de la medida en que teníamos que corregir el sodio de una manera paulatina y bueno, ella está muy bien y está pues volando otra vez, ¿no? O sea, le ha pasado en Haití y yo no sé si hubiera sucedido lo que sucedió si hubiera salido adelante. Estoy de acuerdo. Ok, entonces, habemos personas que no tenemos sed y que sudamos muy poco. A ver, ¿quién es de cuál equipo? ¿Quién de ustedes, o sea, corre por el camión o corre por un café y está bañado en sudor? ¿Y quién de ustedes puede subirse a la caminadora 48 minutos y tiene 2 gotas en la nariz? Hay gente que suda y hay gente que no. Hay gente que tiene sed, hay gente que no. ¿De qué depende eso? Pues mucho depende del organismo de cada quien, del nivel de entrenamiento físico. Es decir, los atletas de alto rendimiento sudan más rápido y más cantidad que los atletas que no están acondicionados también. Y también mucho tiene que ver la cantidad de sal que sudes, ¿no? Porque hay gente que suda mucho sodio y hay gente que suda más agua en comparación de la sal. Entonces, una cosa muy importante, si están haciendo ejercicio al aire libre o adentro y están sudando mucho, no se rehidraten solo con agua. Hay que ponerle sal a las bebidas y el sodio es lo que les va a ayudar a que puedan tomar más cantidad de agua sin que vayan a tener un problema de dilución o de hiponatremia. Ok, siguiente punto. Tú dijiste que es bastante difícil de explicar cuánta agua debe de tomar una persona al día. Yo siempre les digo, Marta, lo suficiente para que no les dé sed, ¿no? Porque siempre me preguntan, ¿y para mi enfermedad renal? ¿Y para tal? La realidad es que no hay evidencia alguna. De hecho, hicieron un trial muy interesante que se llama Water Intake Trial, Chronic Kidney Disease Water Intake Trial, en donde a la mitad de los pacientes que tenían enfermedad renal les dieron mucha más agua y a los otros no. Y vieron que en realidad no afectaba nada la progresión de la enfermedad renal. Entonces, ¿quiénes sí? Los que tienen litiasis renal, los que tienen piedras en los riñones, tienen que tomar muchísima agua. Y ellos están en riesgo de hiponatremia porque también tienen que comer poquita sal, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ellos, por ejemplo, a veces les dan un diurético tiacídico y tienen riesgo de tener hiponatremia. Pero, a ver, si tú te estás midiendo y viendo que tu osmolaridad urinaria, es decir, tu concentración de orina, ¿no? La orina no está... Oye, pero la primera orina es amarilla... Pero por definición, ocre, no pasa nada, normal. No pasa nada. Uh-huh. Pero en realidad, si tú no tienes sed, estás íntegra neurológicamente, es decir, no tienes demencia, ¿no? Y no vives en un asilo y te van a dejar en una esquina sin agua, ¿no? Si estás en esa situación, en realidad, escucha tu cuerpo. Si tú vas al gimnasio y no sudas, tu orina no está color café, ¿no? Y no tienes sed, escucha tu cuerpo. El cuerpo es muy inteligente. Oye, entonces, ¿quién inventó este cuento de que hay que tomar 2.5 litros de agua al día? No hay evidencia. Yo una vez revisé esto en un consenso, no hay evidencia en ningún lado. No hay ningún estudio que te diga que debes de tomar 2 litros o 2.5 litros de agua al día. Eso no existe, ¿no? Mucho depende de la situación de cada quien, del mecanismo de la sed. Y hay gente que tiene el mecanismo de la sed incrementado. Tú no has visto gente que está todo el tiempo tomando agua, ¿no? Claro. Bueno, hay pacientes que tienen una condición que se llama polidipsia psicogénica, que desde el punto de vista psiquiátrico están tomando más agua, pero hay otros que tienen otra condición que se llama diabetes insípida. Y estos pacientes no tienen esta hormona antidiurética y entonces tienen que estar tomando mucha agua para mantener sus niveles de sodio y que no se les suba. Entonces, pero en general... Quiero hablar contigo como 5 horas. O sea, tengo tantas dudas, no sé por qué te habíamos olvidado. Vamos a empezar a hablar de los riñones, que es un serio problema de salud en México. Totalmente. Muchísima gente tiene descompuestos los riñones, sobre todo por el tema de diabetes. Hablemos de eso. Cuando quieras. Oye, a ver, dice una cuentaviente que ella suda poco, pero siempre tiene sed. Y que ella siente que entre más toma agua, esta es Mafer Garcés, más sed le da. Solo se le controla tomando un Suerox al día. Y no diario. Claro, porque
para hidratarse, si tú te tomas 10 litros de agua, y lo vemos en el hospital todo el tiempo, cuando alguien viene deshidratado, pues no le das agua, le das suero, ¿no? Sí. Le das solución fisiológica, le das solución Hartmann que tenga electrolitos. Entonces, cuando tú tomas sal, entonces repletas el volumen intravascular y haces que automáticamente disminuya la hormona antidiurética. Ok, les va a encantar la pregunta que le voy a hacer a Magdalena ahorita. A ver, Marta, déjame verte la cara, a ver los brazos. ¿Estás tomando agua? Me enchila ese cuento de los dermatólogos. Te ven la piel, te ven la cara, te ven el brazo, te ven el pecho y te dicen, ¿estás tomando suficiente agua? ¿Sí hay correlación entre la piel y el agua? Bueno, sí hay correlación. Si estás deshidratada, pues te vuelves una pasa, ¿no? Pero para que eso ocurra, si tú tienes un mecanismo de la sed intacto y estás sano, no te va a ocurrir, ¿no? Automáticamente. Entonces, ¿por qué uno tiene la piel ¿Nunca seca? te ha pasado que te comes un jamón serrano en la noche y te tienes que levantar corriendo a tomar agua porque te mueres de sed? Bueno, No. a ti no, pero Sí, no. ocurre muy Sí. comúnmente, Sí, ¿no? ok. Sí. O el sushi, o la Exacto, soya. o la soya. Sí. Lo que te quiero decir es, ese mecanismo intacto de la sed te protege, ¿no? Contra esta deshidratación. Entonces, a menos que seas una pasa olvidada con un trastorno psiquiátrico en donde de veras estés completamente deshidratada, pues sí, se te va a notar en la piel, pero si tomas agua suficiente para que no te dé sed, hay muchas otras cosas que afectan la Por piel. eso, dímelo y dímelo de frente. La piel seca no tiene nada que ver con tu intake de agua. No. Un aplauso para Magdalena Madero, que nos ha liberado a todos los que vivimos con quitado esa un peso culpa de y encima. esa angustia. 100%. Oye, ¿quedas contratada para regresar? Cuando quieras. Hablemos más de los riñones, porque sí es un tema muy serio de salud en México. Claro, Marta, 1 de cada 10 personas en México tiene enfermedad renal crónica y no lo sabe. Entonces, hay que... ¿Cómo que no lo sabe? No lo sabe. O sea, en realidad se sabe, y esto es a nivel mundial, pero obviamente más en México, donde no tenemos un mecanismo de escrutinio para pacientes de alto riesgo. A ver, no todo mundo tiene que hacerse un escrutinio. ¿Quiénes deben de hacerse tamizaje para enfermedad renal? Aquellos que son diabéticos, hipertensos, que tienen arriba de 65 años e historia familiar de alguien que tenga enfermedad renal en la familia, o enfermedades autoinmunes, o obesidad, o VIH, ¿no? Hay ciertas cosas. No todo mundo, no le podemos hacer un tamizaje a la población general. Pero sí creo que hay que tener conciencia acerca de esto porque es un grande problema de salud pública. Magdalena Madero, por si alguien necesita una super nefróloga, está en el Centro Médico ABC, es DRA en Instagram, Magdalena Madero, y el teléfono del consultorio 5591-54-3107. Dejen de estar tomando esa exageración de agua porque ustedes no quieren que les dé hiponatremia.